día especial. Se celebra en muchos países del mundo, muchos, probablemente no todos, pero en muchos países del mundo se celebra el Día del Padre. ¿Quién no ha recordado en este día a su padre? Tal vez presente, tal vez no presente, pero lo ha recordado. Yo tengo recuerdos de mi padre y ejemplos que él nos ha dejado. Entre otros recuerdos que tengo es verlo de rodillas, él y a mi madre orando en su habitación, muchas veces orando aún por nosotros en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad. Ahí estaban siempre de rodillas orando. A mi padre orando con otros grandes hombres de Dios por la obra. El último recuerdo que tengo del último día de mi padre, antes que el Señor lo llevara esa misma noche, pasó mucho tiempo en su habitación orando de rodillas en varios momentos. Inclusive antes de despedirnos tuvimos la oportunidad de orar. Minutos después el Señor lo llevó. Qué recuerdos hermosos que a uno le puede quedar de estos hombres o estos padres que nos dejaron tan lindos recuerdos, ¿no? Y tanta enseñanza. Hoy cada uno de nosotros ahí está recordando a su padre. De muchas maneras tenemos para recordar. Padres presentes, padres ausentes, pero podemos recordarlo en este día. Hay una pregunta, varias preguntas quiero tratar de responder en esta tarde. Hay una de las preguntas importantes. ¿Quién puede ser padre? ¿Quién puede ser padre? Bueno, para ser padre basta simplemente tener un hijo. Tuvo un hijo, engendró un hijo, ya es padre. Ahora, la pregunta más importante, ¿quién es un buen padre? Esto es más importante, ¿no? ¿Quién puede ser buen padre? Bien, Dios nos enseña en la Biblia acerca de cómo ser buenos padres. Esto es importante. Como padres imperfectos que somos, porque somos padres imperfectos, tenemos muchos errores, seguramente, muchos errores, visibles, que muchas veces aún nuestros hijos y los más cercanos ven. Pero qué importante es esto, que Dios tiene una enseñanza y siempre dice la Biblia que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Si cometimos muchos errores, el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Y esto es importante porque Dios puede restaurar lo roto, a lo que muchas veces dejamos ahí herido. Dios puede restaurarlo, y esto es lo más importante, el mensaje más importante que queríamos dar en este tiempo. Dios puede mejorar y hacer todas las cosas nuevas. Otra pregunta: ¿cuándo se comienza a ser padre? Bien, la respuesta más lógica sería cuando nació su hijo. Pero yo quiero ir más profundo. Ser padre o ser buen padre se comienza mucho antes de llegar al matrimonio. Porque a veces se cometen muchos errores precisamente por estar aprendiendo sobre la marcha. Pero ser buen padre se comienza mucho antes del matrimonio, cuando allí se es niño. Dice el consejo de Dios a nuestros padres, o a cada uno: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la idea de Dios, que un niño comience a mirar a su padre y sacar ejemplos, y la instrucción de Dios en la palabra de Dios vaya ahí influenciando a ese niño. Se continúa mucho antes de formar un matrimonio. Dice Proverbios 6:20:
guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Allí la madre enseñando todos los días, el padre tal vez trabajando o haciendo su actividad, pero el padre dando mandamientos, el padre dando dirección, el padre llevando a su hijo, si es posible, a la presencia de Dios. O sea que allí dejó de ser niño, fue adolescente, joven y sigue aprendiendo. Y el consejo es guarda, hijo mío, el mandamiento y el consejo. Tal vez hay muchos que le fue difícil, hay muchos padres que no dejaron buenos ejemplos, pero lo importante es que se puede ir a la palabra y en la palabra del Señor tiene el consejo apropiado, tiene la enseñanza oportuna para cada padre, para cada familia. El Señor ahí en su palabra nos ha dejado infinidades de enseñanzas. Qué importante es, hay que ir a la palabra, hay que conocer la palabra. Según la Biblia, entre otras formas que le da a la familia, al matrimonio, al padre lo representa muchas veces como el pastor de su casa. Ahí tenemos el Salmo 23 dejándonos preciosa enseñanza acerca de un pastor. Y el Señor muchas veces llama al padre como pastor de su casa. Leemos el Salmo 23 y encontramos preciosas promesas, enseñanzas para un padre. Un padre debe proveer alimento, es lógico. Un padre debe guardar y llevar a sus hijos por buenos caminos. Esta es la enseñanza que un padre debe dar. No solamente proveer para el alimento diario, sino proveer para que su hijo se tenga y conozca a dónde debe ir, a dónde no debe ir. Y un padre debe proveer para la salud. No solo para la salud física en todo tiempo, la salud física, sino para la salud espiritual de su hijo, que es tan importante. Y ahí está la palabra de Dios enseñándonos. Dice en Proverbios 27-23, sé diligente al Padre. Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ahí está la enseñanza y la comparación. Un padre con un pastor de ovejas, muy apropiado en aquellos tiempos. Hoy nos queda un poco lejos la enseñanza, pero logramos entenderla. Pero en aquel tiempo, cuando el pastor de ovejas era alguien tan importante que tenía a su cuidado cientos de ovejas que le daban ganancias, que era su sustento, su provisión, que era muchas veces lo que más amaba. Sabemos del pastor que cuidaba, que buscaba, que libraba de peligros a sus ovejas. Y le dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dos consejos importantísimos. Sé diligente al Padre hoy, sé diligente. Ocúpate en saber qué le ocurre a tu hijo. En estos tiempos tan difíciles, cuando tal vez la economía es tan dura y otras cosas aparecen allí ocupando el tiempo y haciendo que el padre esté ocupado en cosas muy, pero muy importantes. Sin embargo, el consejo de la palabra de Dios dice ser diligente en conocer que el estado de tu oveja. Oh Padre, sean
apresurados, ocúpense en conocer las necesidades de sus hijos, no solo de vestimenta y de comida, sino hay muchas necesidades que los hijos tienen de cuidado, de amor, de emocionales. Esto es lo que la palabra al Padre le hace urgencia. Hay necesidades más importantes que tienen nuestros hijos, luego crecen, luego se nos van de la casa. Pero mientras esté a tu cuidado, sé diligente en cuidar el estado de tu oveja, tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Cuántas cosas tenemos que mirar? Pero hay necesidad de solucionar el problema de la casa, de la familia, porque es para esto precisamente que el Señor nos dejó y nos dio las obligaciones y nos dio el cuidado, esa herencia que dice la Biblia que son nuestros hijos, herencia de Jehová no son nuestros hijos, le cuidamos los hijos a Dios. Y por eso es que Dios está tan preocupado que seamos diligentes en cuidar eso que un día llegará o no a su presencia. Y mucho tendremos que ver los padres, en cuanto a impulsarles a buscar a Dios, en que conozcan a Dios, no solo por la lectura de la palabra, sino por el propio ejemplo de un padre que sabe ser ejemplo. Vamos a ver algunas de las características para ser pastor de nuestros hijos, para ser padre de nuestros hijos. Solo 3 características quiero llevarle a ver. El padre debe suplir las necesidades materiales, sin duda. El padre debe suplir las necesidades espirituales, de comunión con Dios, del hijo y de la familia. El padre debe suplir las necesidades emocionales del alma del hijo, porque estamos creados así. Somos cuerpo para necesidades materiales, alma para necesidades emocionales y espíritu para necesidades espirituales. Sin ninguna duda, el padre debe suplir. El padre debe estar preocupado por suplir las necesidades de sus hijos. Dice la palabra que el padre es el que suple a sus hijos. Miramos las necesidades materiales, las dijimos recién. Cuántas necesidades de abrigo, necesidades de una buena casa, necesidades de alimentos. Cuántas necesidades materiales tienen nuestras familias, nuestros hijos. Ya desde el principio que Dios creó al hombre y Dios creó la familia, ya desde el principio Adán fue puesto a trabajar para que de su trabajo tenga provisión material para sus hijos. Y aún no había pecado, pero sin embargo Dios le dio la posibilidad y la obligación de cuidar y de labrar la tierra para tener sustento. Jesús enseñó acerca de esto, que Dios como nuestro Padre Celestial nos da el pan de cada día. El Señor nos hizo mirar al Padre, a nuestro Padre Celestial, y Él dice en la oración que nos dejó como ejemplo, el pan de cada día, dámelo hoy. Sin duda deberemos salir a trabajar, sin duda deberemos preocuparnos, pero quien nos sustenta es nuestro Padre, el gran ejemplo de Padre que cuida, que sustenta. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la familia de la fe, ha negado la fe, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. La provisión de un padre primeramente debe estar ahí, ocupado, en esa iglesia pequeña, en esa familia que Dios le dio, en esos hijos, herencia de
de Dios que nos dio para que los lancemos como una saeta al blanco, seguro. El padre debe impulsar el crecimiento de su hijo. No solamente lo material, lo económico, sino para que este hijo crezca, ayudarlo en la vida, enseñarle una profesión o inducirlo a una profesión, ayudarlo a descubrir cuál puede ser el final de su carrera. Esto es casi obligación del padre, no dejarlo librado a que escoja el estudio si quiere, si no quiere estudiar. Esto no es así más en estos tiempos. Un padre debe ayudar a su hijo a descubrir lo que tal vez mañana le sirva para sustentar su propia casa. Un padre debe asegurar un futuro a su hijo. Porque dice en 2 Corintios 12, 14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Prestemos atención a esta palabra. Allí en el Nuevo Testamento, Pablo enseñando, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El padre debe prevenir, el padre debe asegurar un futuro para sus hijos. Muchas veces, en todo tiempo, en estos tiempos, en todo tiempo, hay padres que están esperando que su hijo tenga un buen trabajo. Hay padres que están esperando que su hijo tenga una buena posición. Hay padres que están esperando que cuando ellos lleguen a grandes, sus hijos lo mantengan, sus hijos lo sostengan. Y más, casi impulsan, obligan y enseñan al hijo que vos me vas a tener que algún día sostener. ¿No es este el principio de Dios? El principio de Dios es que cada uno tengamos nuestro sustento, nuestra seguridad, para que cuando seamos viejos estemos sostenidos y no seamos carga de la familia de nuestros hijos. Es más, que podamos ayudar a nuestros hijos. Esta es la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios. Probablemente no sea de estos tiempos, pero los padres deben estar previniendo para su vejez no ser carga de sus hijos y de su familia. Los padres deben suplir ahora las necesidades espirituales. Estas eran necesidades materiales, ahora los padres deben suplir necesidades espirituales. Un padre debe enseñar a su hijo el camino hacia Dios. Lo debe enseñar con la lectura diaria, lo debe enseñar impulsándole a buscar a Dios, lo debe enseñar con su ejemplo. Yo daba ejemplo de mi padre allí, en verdad, de rodillas. Cada día, no cuando se acordaba, cada noche, allí al pie de su cama orando. Seguramente por la familia, seguramente por el trabajo, seguramente por la iglesia, pero allí estaba postrado en la presencia de Dios, orando para que cada uno de nosotros pudiéramos mañana seguramente ser fieles a Dios, que es lo más importante. También tener buenas familias, también tener buenos trabajos, pero lo más importante allí, el ejemplo de un padre siendo el sacerdote, porque el sacerdote en aquel tiempo era el que mostraba y llevaba a la presencia de Dios al pueblo. El profeta le bajaba la enseñanza, el sacerdote llevaba al pueblo a Dios. Por eso la Biblia habla que el padre también es como sacerdote, conforme a la enseñanza de aquel tiempo. Tiene que llevar a su familia a conocer a Dios. Por tanto, la enseñanza allí en Deuteronomio 11, 18, muy conocida, dice: por tanto, pondréis esta mi palabra en vuestro corazón
y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestras manos, y será como frontal entre tus ojos, y le enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hemos hablado mucho de esto, no me quedo aquí mucho, pero primero dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Querido Padre, tenemos la obligación de que la palabra de Dios primero tenga cabida en nuestro corazón. No podemos impulsar a nuestros hijos a conocer a Dios si nosotros no lo conocemos. No podemos impulsar a nuestros hijos a leer la palabra si ellos no nos ven leyendo la palabra. No podemos impulsar a nuestros hijos a orar si ellos no nos ven que la oración y la comunión con Dios en oración es lo que nosotros hacemos. Pondréis esta mi palabra en vuestro corazón, Padre, y en vuestra alma, y la ataréis como señal, y luego las enseñaréis a vuestros hijos. Cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, la palabra debe ser lo que impulse a nuestros hijos a conocer a Dios, y mañana los impulse a obedecer a Dios. Los padres deben suplir las necesidades emocionales de sus hijos. Dijimos cuerpo, dijimos espíritu, dijimos alma. El alma de los niños es muy susceptible. Muchas veces nosotros la lastimamos. Muchas veces no los cuidamos, muchas veces no los escuchamos. Estamos necesitando trabajar, hacer actividades, suplir como nos manda, pero tenemos que suplir para todo el ser de nuestros hijos. Allí está la necesidad emocional. Y dice Efesios 6:4, una palabra profunda. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Se enojan nuestros hijos por el trato que le damos. Se enojan nuestros hijos porque no lo tenemos en cuenta. Los trajimos al mundo, pero no lo podemos escuchar. Los trajimos al mundo, pero no tenemos tiempo para ello. Esto dice la palabra que provoca a ira. Y tengamos en cuenta que esa ira puede acompañarle todos los días de su vida. Que esa ira puede hacer que mañana sea un mal padre. De hecho, muchos de nosotros traemos tantos recuerdos que los repetimos. ¿Sabe una cosa? Un hijo no puede amar a Dios, no puede entender el amor de Dios si su padre no le dio amor. Le hablamos del amor de Dios, que es como un padre. Fíjese si el diablo está destruyendo hoy día la sociedad. Destruyó la familia, destruyó la imagen del padre. ¿Cómo le vamos a explicar a un niño, a un joven? ¿Cómo le vamos a explicar a una persona grande que Dios ama como padre? Si muchas veces hay padres ausentes, aún estando dentro de la misma casa. Tenemos el máximo ejemplo de Dios como padre. Dice allí en Corintios: Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Este es el ejemplo bíblico de un padre. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia. Oh, glorioso ejemplo de Padre. Dios nos libra de temores y podemos estar seguros en sus manos. Qué bueno sería que estos ejemplos sean, o que como padres hayamos cumplido al menos aquellos que ya pasamos este tiempo, los que están, los que serán, porque para los niños también en la enseñanza
instruimos al niño para que cuando sea padre sea su actitud esta. Dios no maltrata a sus hijos. Dios educa. Dice que Dios al que ama, disciplina, educa a sus hijos. Qué importante es esto. Vamos a tener en cuenta algunas cosas. Volviendo al ejemplo, en mi caso personal y vos tendrás el tuyo, puede ser mejor, puede ser igual o no puede ser igual. Cada uno tuvo su ejemplo. Yo tuve un padre del cual pude aprender algunas cosas. Sin embargo, no fue perfecto. No estoy honrando a mi padre porque no está hablando bien de él. No fue perfecto porque fue hombre. Porque fue hombre. Y tenemos que tener en cuenta muchas veces nosotros hijos que nuestros padres siguen siendo hombres, siguen estando en el mundo. Ahora dice la palabra, si nosotros tuvimos padres a los cuales honramos, que fueron humanos, dice la palabra, dice, pues si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Si hay cosas que no nos salieron bien, podemos ir a Dios y Dios nos va a ayudar. Termino esta idea con este pasaje, Isaías 44:3. Le dice Dios a su pueblo, porque voy a hacer que corra agua en el desierto y arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tu descendencia, les enviaré mi bendición. Querido Padre, ¿te fue bien, no bien, muy mal? ¿Estás en tu casa, estás lejos? Seguís siendo padre, eso no se deja de ser. Y Dios dice, porque yo voy a hacer que corran aguas en el desierto, un pueblo en el medio del desierto. Sin embargo, Dios abrió de una roca, que figura de Cristo, un río de agua para que su pueblo beba en el desierto. Y ahí sigue estando Cristo, siendo la roca herida ya. En la cruz fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas podemos ser curados. Esa roca abierta en el desierto para darle de beber al pueblo. Y ese pueblo y ese padre que se preocupaba porque su hijo se moría de sed. Dice el Señor, yo daré nueva vida a tu descendencia. Hoy no estamos en el desierto, pero estamos en el mundo. Y la promesa del Señor es que nuestra descendencia, esos hijos que son suyos, para que los criemos, Él va a darles nueva vida. Le dejo un consejito más. Este es para los hijos. Es para los hijos. Todos somos hijos. Todos somos hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Esto es lo que Dios tiene para los hijos, porque todos somos hijos. A veces nuestros padres cometieron errores y nos damos el lujo de no honrar, de olvidarnos, de criticarnos y de enojarnos, y nos olvidamos que ellos también fueron hijos y que probablemente es lo que aprendieron. Les demos la oportunidad, oremos por nuestros padres y los honremos. Que el Señor